Bien, tenemos ahora un nuevo video para trabajar, seguir practicando lo que son los ciclos for each, la sentencia de control if. Lo vamos a seguir trabajando, aplicando, ejercitando estos códigos en ejercicios que en este caso vuelven a ser de colorear. Para seguir este ejercicio necesitaríamos tener un libro de Excel completamente nuevo, como el que estoy ahorita mostrando, vacío, no tiene nada de información, y nosotros vamos a simular, vamos a ponerle información aquí dentro. Entonces, por ejemplo, este ejercicio, estas aplicaciones del for en específico, de colorear y del if, va a ser para dibujar una especie de pirámides dentro de una base de datos simulada o ficticia. Entonces voy a poner ahí, voy a escribir una palabra que sea pirámide. Esta palabra pirámide la voy a extender por 15 columnas y 40, por 15 columnas y 40 filas. Es un número que te doy simplemente para todos trabajar un número estándar. Podrías crecerlo más este ejercicio en cuanto a cantidad de columnas y cantidad de filas, no hay ningún problema. Pero bueno, para tener una cantidad de estándar ya lo he puesto desde la columna A hasta la O, esta palabra, la pirámide, y la voy a extender por 40 filas. Bueno, ahí está, 40 filas, 15 columnas. Y lo interesante va a ser que tengamos una celda de referencia, simplemente la celda A1, en mi caso es donde inicia la base de datos, ahí voy a llamar a esta celda INI. Con este ejercicio entonces nosotros vamos a trabajar para que se dibuje, una especie de pirámide. Haz de cuenta que la intención sería que esta pirámide tenga cada fila de un color distinto, cada escalón, cada nivel. Entonces esta podría ser rojo y luego la siguiente donde pintaríamos una columna a la derecha y una columna a la izquierda antes de llegar al final, algo así. Ese segundo nivel lo pintaríamos un color distinto y así sucesivamente. Esto lo tendremos que programar desde Visual Basic, este coloreado, para que se haga a lo largo de nuestra tablita, de nuestra base de datos. El primer consejo que tenemos que pensar, el primer tip, estrategia que podemos seguir es: no me voy a complicar la vida en un solo momento, es decir, voy a ir por partes, voy a ir por momentos, voy a ir por etapas. Y la primera etapa sería: dibuja toda esta basecita de datos, pero no importa que no sea con pirámide, fila por fila, lo que sería escalón por escalón de la pirámide final. Píntala a un color distinto toda esta base de datos, una fila a la vez. Entonces, lo único que necesitas es ya tener tus 15 columnas, tus 40 filas, con ya algo de información, y tener nombrada la referencia, el pivote de toda esta base de datos, la celda INI. En mi caso es la A1. A partir de ahí vamos a poder empezar a programar. Me voy a Visual Basic por un segundo en este libro que está completamente nuevo, que está completamente vacío. No tengo ni siquiera un módulo, lo inserto el módulo y ya con el módulo recién insertado vamos a poner una macro. Estoy creando un subprocedimiento, subespacio pirámide. Pirámide. Entonces aquí lo que vamos a trabajar, decía yo en un primer momento, es que se pinten todas las filas de esta basecita de datos a un color distinto. Ya teniendo esto, luego la modificamos para que ahora sí se dibuje esta forma triangular. Bueno, entonces nosotros tendríamos que pensar qué ciclo, qué bucle de repetición nos va a ayudar. Necesitamos pintar una fila a la vez. Y para este ciclo, el ciclo que nos puede ayudar es el for. Sin embargo, para que funcione el ciclo for hay que tener delimitado desde en qué fila va a iniciar este procedimiento y en qué fila va a terminar este procedimiento. Es decir, necesito declarar fila inicial y fila final para que el ciclo for tenga ese bucle, ese ciclo. Inicia en la fila inicial, termina en la fila final. Ahora, de una vez, aprovechando que estoy declarando variables que dimensionan el tamaño de la base, cuando vaya a decirle colorea esta fila en la que está el bucle, coloreala, hay que indicarle de dónde inicia, en qué columna inicia y en qué columna termina. En otras palabras, también necesitaría las indicaciones, las delimitaciones de las columnas inicial, la columna inicial y la columna final. Bueno, con estas 4 variables podremos trabajar. Declaremos entonces estas 4 variables. La fila inicial es a partir de INI, es justo identificar en qué fila está el rango que se llama INI. Este código lo voy a seleccionar y copiar y pegar para las siguientes. Fila final sería, tenemos una fila, la fila de INI, que es la inicial, pero si hacemos un desplazamiento, un end XL down. ¿Qué es el código end XL down? Es el equivalente a estás en INI
Y con tu teclado es el equivalente, estás en INI y con tu teclado, ya sea Mac o Windows, presionas en Windows Control, flechita hacia abajo, nada más esas dos teclas. O en Mac Command, flechita hacia abajo. ¿Y qué hace? Te lleva a la última celda que en esa misma columna, en la parte inferior, a la última celda en la parte inferior, que de forma contigua existió información. O sea, mientras siempre haya información, te va a llevar con esos atajos, control flechita hacia abajo, command flechita hacia abajo, a la última celda que tiene información. Nos interesa mucho esa celda porque es la última fila de nuestra base de datos. Y esto equivale al código endxldown. Y nosotros le decimos, ¿en qué fila te detuviste? Pues esa fila que te detuviste es la última fila. A partir de INI hacemos un control flechita hacia abajo y la fila que me detengo es la fila final. Luego, para columna inicial es justo la columna de INI. Punto column, nada más le cambiamos o modificamos ese punto row que teníamos en fila inicial por punto column. Y si nos vamos a columna final, es similar en el sentido que vas a partir de INI, pero ahora quieres llegar a la última columna que tiene información partiendo desde INI. ¿Cómo lo haces? Parecido al control flechita hacia abajo, pero ahora un control flechita a la derecha. ¿Qué hace ese control flechita a la derecha? Te desplaza por todas las celdas que tengan información contigua, que esté pegaditas esas celdas con información, te desplaza hasta la última que tiene información. Entonces necesitamos un desplazamiento hacia la derecha y esto lo hacemos con algo similar a endxldown, sería endxl to right. Sí lleva la preposición to, así lo programaron, así lo construyeron el Visual Basic. Down y up no llevan preposición, to right y to left sí llevan la preposición to. Entonces, en este caso, donde me detengo, me interesa saber en qué columna fue. Bueno, ya tienes dimensionada entonces con estas 4 variables tu base de datos, pero vamos a complementar este dimensionado con un código for que va a trabajar desde la fila inicial hasta la fila final. Para trabajar el código for hay que inventarnos una variable, en este caso me voy a inventar la variable for, y esta variable for le voy a definir un intervalo que va a ir desde la fila inicial hasta la fila final. Vamos a nosotros trabajar, entonces, ese código for desde una fila inicial hasta una fila final. Ojo, ¿qué vamos a hacer en cada una de estas filas? Decíamos, vamos a irlas coloreando a un tono distinto. Para nosotros poder colorear una fila por completo en las dimensiones que tenga la base de datos, necesitaríamos trabajar un rango con doble celda. Un range con doble cells. ¿Qué hace ese range con doble cells? El primer cells indica en dónde inicia el rango que voy a colorear, el segundo cells donde termina el rango que voy a colorear. Hay que irnos manteniendo esta celda inicial y celda final deberán de estar en la misma fila, para que a final de cuentas este rango consista en dibujar una única fila. Nada más, sí tendrá que estar bien delimitado desde qué columna iniciamos y qué columna terminamos, por eso lo hemos declarado anteriormente. Bueno, entonces, ¿qué fila estaremos trabajando? La fila del ciclo for, la fila X, la fila en la que esté el ciclo for ahorita trabajando, pero desde una columna inicial hasta una columna final. Ahí tendríamos nosotros ya las especificaciones de las coordenadas. Y ese rango, el interior, es el que vamos a estar coloreando mediante los códigos interior y color index a un tono distinto, decíamos. Y si quieres trabajar con tono distinto, lo hemos visto ya en los videos anteriores de esta serie. Si quieres hacer esto, tú tienes que trabajar un contador. El contador lo voy a iniciar en 3, que es el rojo. Me voy a brincar el 1 y 2, que son lo negro y blanco, respectivamente. Y voy a decirle, bueno, pues ve pintando al tono rojo por default en un inicio. Pero conforme ya pintaste el primer color, el color rojo, cuando vuelvas a pintar un nuevo color, ese nuevo... Cuando vayas a volver a leer este código, ¿qué crees? El CC ya no va a valer 3, sino que quiero que valga 1 más. Entonces, cuando luego pintes con 3, después de leer este código pintarás con 4 porque ya aumentó un 1, y luego si se vuelve a leer este código en el siguiente ciclo, en el siguiente bucle, ya será 5, 6, así sucesivamente. Recuerda que tenemos 40 filas, entonces no se va a rebasar el límite del color index que te admite hasta el tono 56. Tenemos solo 40 filas, no lo vamos a rebasar. Si en este momento ejecuto esta macro, podría verificar que la base ya está coloreada cada renglón a un tono distinto. Simplemente nos hace falta ahora lograr así esta forma triangular, donde
En la primera fila efectivamente se dibujaron todas las celdas de esa columna, pero en la segunda fila ya no se dibujan todas las celdas, todas las columnas, sino simplemente una columna a la derecha y una columna a la izquierda respecto de los extremos, ¿verdad? Eso nos hace falta. Voy a borrar ahorita el formato o el relleno que tengo en la base de datos para ahora que modifiquemos el código se pueda adaptar. ¿Qué necesitamos? Que en el segundo bucle la celda donde inicio a colorear sea una columna a la derecha de columna inicial y una columna a la izquierda de columna final. Eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a declarar una variable de nuevo que vaya modificándose conforme avanzamos en los bucles, conforme tenemos más ciclos o bucles leídos, ejecutados. Y esta variable de incremento, pues la voy a llamar así, i. Va a iniciar en 0. En la primera fila que dibujemos, que coloreemos, no me va a restar ni columnas a la izquierda ni sumar columnas a la derecha. No va a hacer nada. Entonces va a quedar en un valor de 0. Claro, una vez que ya pasó al segundo bucle, queremos que vaya incrementando. ¿Qué vamos a hacer? A la columna inicial le vamos a sumar esta variable de incremento, esta CI, le vamos a sumar el I que inicia en 0. Y a la columna final le vamos a restar la variable de incremento y a la columna inicial le aumento una columna hacia la derecha, a la columna final le resto para irme hacia la izquierda. Entonces, nada más hay que tener en cuenta que esta variable va a ir incrementando conforme leemos más y más bucles, ejecutamos más y más bucles. Vamos a ejecutar este código, a ver qué función tiene. Si tú ya lo estás visualizando por ahí, podrías detectar un problemita, algo que va a pasar medio curioso. Vamos ejecutándolo y esperemos y detectamos el problema. Le ejecuto, me manda un problema por ahí, error definido por la aplicación objeto. Me interesa que te acostumbres a leer la segunda línea y le voy a decir finalizar. Me voy a regresar por un segundito a Excel y voy a ver el dibujo que tengo. El dibujo que tenemos hasta ahorita efectivamente ya es una forma triangular, es una especie de pirámide, pero luego se invierte. Cuando ya de repente fuiste restando lugares en la columna inicial fuiste sumando columnas hacia la derecha y en la columna final fuiste restando hacia la izquierda, esta diagonal, digamos, se empieza a extender o a recorrer, pero ahora para la columna final se le han restado tantas columnas hacia la izquierda que esa columna final pasa a ser la columna inicial. Entonces esta diagonal, digamos, se mantiene. ¿Y se mantiene hasta dónde? Hasta que ya no puedes restar más. Si ya estás en la columna y todavía quieres irte una columna más hacia tu izquierda, esto ya no es posible, ya estarías fuera de lo que sería una hoja de Excel. Entonces, ¿qué necesitamos? Condicionar para que cuando esta columna final, que dejó de ser columna final y pasó a ser inicial, justo aquí en esta celda que tengo yo en verde, cuando ya pasó a ser la columna inicial, bueno, tenga un límite. No puede seguirle restando después de que estemos en un valor de columna de 1, es decir, la columna A. Esa condición, mediante un if lo lograremos, tienes que establecerla para que la variable de incremento, la variable II, vuelva, digamos, a un valor inicial, a un valor original. Entonces, bueno, me voy a poner aquí, justo en esta variable de incremento, en mi Visual Basic, justo en esta variable de incremento. ¿Está bien que incremente? Sí, sí está bien, pero tiene que tener un límite de incremento. ¿Cuál es ese límite de incremento? Cuando a la columna final ya le he restado el valor de II, y esa resta de columna final menos II ya es igual a 1. Lo voy a escribir. Sí, el valor de la columna final le resté la variable de incremento y ese resta de columna final menos la variable de incremento ya es 1, es decir, ya estoy en la columna de INI, podríamos decirlo así con un 1 o podríamos decirlo también así, en ambas formas, en la columna de INI. En ambas formas nos daría el mismo resultado. Si al restarle a la columna final le resto la cantidad de incrementos, la cantidad de bucles, de ciclos que llevo hasta el momento, y entonces estoy ya posicionado en la columna de INI, entonces debería esa variable de incremento resetearse, restablecerse en 0. Pero si no he llegado a esa columna 1, a esa columna de INI, entonces está bien que siga incrementando, que siga recorriéndose hacia la izquierda. Con esta condición, mediante un if, lo lograremos que no nos marque error este procedimiento. Voy a volverlo a ejecutar y voy a verificar si es correcto. Ya efectivamente ya no me marcó un error. Y entonces tenemos ya esta forma piramidal, una pirámide
una serie de pirámides que terminan estando como invertidas, ¿no? Este era el ejercicio, en este consistía, me estoy alejando un poquito para que se alcance a ver el dibujo ya completo de la base de datos. Aquí, ¿qué fue lo importante entonces? Primero, pensar en un ciclo for para poder colorear cada una de las filas. Después, pensar en las variables que nos podían ayudar a irnos recorriendo cierta cantidad de columnas hacia la derecha, cierta cantidad de columnas hacia la izquierda. Cuando detectamos un problema, lo hemos resuelto mediante un if, gracias a evitar que esta diagonal de la columna final que se fue regresando hacia la izquierda, ya no regrese más allá de la columna A, no se vaya más a la izquierda de la columna A. Bueno, pues hasta aquí entonces sería todo con este último ejercicio que te he propuesto de dibujar la base de datos para seguir aplicando los códigos for, los ciclos for each, los ciclos if. No, perdón, los ciclos for each y el código if. Gracias.